Hermanos amados, libro de los Hechos, en esta hora preciosa. Vamos a leer en el capítulo 16. Amén, hermanitos. Y a su nombre, gloria a Dios, le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno. Quiero decirles, hermanos, que saliendo de aquí inmediatamente voy para otro evento, hermanos amados. Dios ha sido bueno. Amén. Mañana en la mañana también tenemos otro evento, hermanos. En la mediodía tenemos otro, en la tarde tenemos otro, como decían mis hermanos. Porque la gente allá afuera dice que los cristianos son gente sin hacer nada, es mentira del diablo. Nosotros somos la gente, hermanos, más preocupada, iglesia. Y todo el día que pasar llevando la gloria, rey de gloria. Todo el día, hermanos, hay que alabar, hay que glorificar, hay que bendecir, hay que exaltar al Señor. Libro de los Hechos 16, lo tenemos, hermanos. Vamos a leer el versículo número 25 en esta hora preciosa. Amén, hermanitos. Esa es la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, hermano, puede sentarse en esta hora preciosa. Vamos a meditar, hermanos amados, un pueblo que alaba a Dios. Ve la gloria de Dios. Amén, iglesia. El pueblo que alaba a Dios puede contemplar la gloria de Dios, hermano. Cuando los jóvenes alaban al Señor, hay gloria de Dios, iglesia. Cuando el joven alaba a Dios, hay gloria de Dios. Cuando la iglesia alaba a Dios, hay gloria de Dios que desciende. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, se hacen cosas. Amén, hermanos amados. Estamos en un evento de jóvenes en esta hermosa y bendecida tarde, hermanos amados. Pero quiero meditar en esta porción, hermano. Ahí andaban el apóstol Pablo y el siervo Silas, dice la palabra, en una ciudad llamada Filipos, hermanos amados. Y se había levantado una jovencita, dice, que cada vez que ellos pasaban por cierto lugar, aquella joven decía, estos son siervos del Dios Santísimo. A ellos oigan, hermano, porque le voy a decir algo: el mundo a nada, los jóvenes, el mundo, hermano, a nada, está quitando alabanza, está desatando alabanza para que el joven ande perdido en las calles, en la pandilla le dice, ahí en tu casa donde quieras, aquí nosotros te vamos a querer, aquí nosotros vamos a hacer tu familia, aquí nosotros te vamos a cuidar. Pero es mentira del diablo, a donde hay misericordia solamente es aquí en la iglesia, es en la base de Cristo, a donde hay misericordia, a donde hay amor, a donde hay bondad, aleluya. Hasta lo que cada vez que Pablo y Silas pasaban le decían, estos son siervos del Dios Altísimo. Aleluya. En las pandillas, hermanos, ahora los jóvenes, hermanos, muchos andan ahí, hermanos amados, porque les han llegado los salarios, porque le dicen, aquí vas a estar mejor, aquí te vamos a proteger, aquí te está arma para que te sientas protegido, nosotros vamos a estar con vos. El día, hermanos, hace 19 años que me dejaron, hermano, en un intercambio de disparos y se despega. El varón que andaba conmigo decía, mi hermano, con vos hasta la muerte. Pero cuando se empezaron a oír, hermanos amados, el tronido de los disparos, aquel varón salió corriendo. El único que no se corre a la hora de un problema, hermano, que siempre está con nosotros, es Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ese no se corre, mi hermano, ese no se corre. Allá andaban Silas y Pablo. Ahora en día, hermanos amados, muchos jóvenes están siendo atraídos por las pandillas, iglesia.
hermanos amados, están siendo seducidos por el diablo. Pero hay una palabra, hermanos amados, de parte de Dios. Hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho. Hermano, con una pistola en la cintura, hermano, una 10 milímetros PTT, yo pensaba que no me iba a pasar nada nunca. Todos los días, hermano, aceitaba yo aquella pistola, todos los días la limpiaba, hermano, pero el día que me pegaron este disparo, el arma me falló, el amigo me falló, pero hay alguien que no falla, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay alguien que no falla, hay alguien que no falla, hay alguien que no falla, hay alguien que no falla. Pero a medianoche, oiga lo que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Allá en una cárcel, hermanos amados, por espacio de 8 años, hermanos, en el penal de Mariona. Hermanos amados, que escuchaba, hermanos, hablar del penal. Él decía: muchos, cuando llegues al penal, mi hermano, yo voy a estar con vos, yo te voy a apoyar. Allá adentro, hermano, dentro de las cárceles es un mundo diferente. Allá, hermanos, una de las reglas es que cada uno va a sobrevivir como mejor puede. No más entre a la cárcel, hermanos amados, y en silla de ruedas, porque en el año 96 me dejaron en silla de ruedas. No me entré a la cárcel, hermano. Me dijo un varón: aquí no voy a andar pidiendo ayuda. Usted rebúsquese, como dicen en buen salvadoreño. Usted vea cómo le hace para pasarse a la cama. Usted vea cómo le hace para pasarse al inodoro. Mira, hermanos amados, ve, hermano, como el que afuera, hermano, usted llega y se sienta. No, hermano, hay un hoyo en el piso, hermano. Esos son los baños, hermano, donde se baña, a donde van a hacer sus necesidades. Y no más entré, como dicen en buen salvadoreño, me le dieron la cartilla. He tenido que hacer yo mis propias cosas, pero también no más entré. Los brazos del Cristo de la gloria estaban abiertos. Aleluya, no más entré. Los brazos del Rey de gloria estaban abiertos. Los brazos de aquel que vive y permanece para siempre. Las cárceles no son un parque de diversión. Allí es un mundo aparte, hermanos amados. La gente que afuera dice: hermano, las cárceles no saben lo que hay adentro. Hay, iglesia. Año 2002, hermanos, se desató un problema tremendo un día lunes 16 de diciembre del año 2002, hermanos amados. Como a las 5 de la mañana se oyó que abrieron la puerta principal del sector 3. Hermanos amados, eran 4 policías de la DAN. Hermanos, ellos entraron juntamente con un grupo de custodios de centros penales. Entraron al sector 3 en la planta alta. Hermanos amados, fueron al lugar de penados donde estaba un hombre que estaba liderando ahí adentro, hermanos, a los reos, hermanos, y los fueron a sacar. Cuando, hermanos, en la planta alta del sector 3 se dieron cuenta que estaban sacando a aquel hombre, hermanos, en espacio, hermanos, de unos segundos, cada una de las 56 celdas, hermanos, del penal de Mariona en el sector 3 fueron arrancadas las puertas, hermanos amados, y aquellos policías quedaron encerrados arriba en el sector 3, y un gran, hermanos amados, número de internos que adentro andaban sirviéndole también al diablo. Los acorralaron y los empezaron a golpear hasta el punto, hermanos amados, que mataron a los que los policías de la dama, y a otros 2 los dejaron inconscientes. Aquel grupo de custodios de centros penales, hermanos amados, lo golpearon tremendamente, hermanos, porque el diablo ha venido a buscar, a matar y a destruir. Pero
sector 3, hermano, el portón principal del sector 3 en Mariona fue cerrado. Inmediatamente, hermanos, nomás salieron aquellos custodios de que el sector fue cerrado. Empezaron los policías nacionales civiles a disparar para adentro, hermanos. Yo estaba en la primera celda del sector 3, solo se veía la boquilla de las escopetas, como estaban disparando para adentro. Hermanos amados, acá afuera, una hermana reportera de un canal de televisión le pregunta a una señora que qué opinaba de lo que estaba sucediendo en el penal de Mariona. Aquella mujer le dice: yo no sé lo que está sucediendo, y ella le relata el problema. Acaban de quitarle la vida a los policías de la banda y acaban de matar, acaban de dejar inconscientes a otro todos. ¿Qué opina usted? Y aquella mujer enardecida por lo que aquella reportera le dijo, ella responde: deberían de matar a todos esos desgraciados que están en los penales, porque esa es la palabra del hombre. El hombre desecha al hombre, pero también dentro del penal había un grupo, hermanos amados, de gente que un día ya tuvimos sirviendo al diablo, pero que el Cristo de la gloria rompió las cadenas y ya declarábamos al Señor. Y ese grupo de gente que estaba ahí adentro tenía un pueblo que fuera clamando por la misericordia de aquellos que estaban ahí adentro, porque por la misericordia de Dios hoy hemos sido consumidos. Aleluya. Cristo vive. Amén, aleluya. Afuera del penal de Apanteo hace algunos años se desató un motín adentro. Afuera estaba una madre con una mantelina puesta en la cabeza y gritaba: métanme adentro, métanme.